Porque Bogotá no es solo cemento y ladrillos. Bogotá se construye con ideas, con preguntas, con historia y con todos nuestros sueños. Y este podcast nace para eso, para que pensemos la ciudad en voz alta, para que Bogotá se escuche, se dialogue y se imagine. Bienvenidas y bienvenidos a Planes y Planos, el podcast donde Bogotá se piensa en voz alta. Hoy nos acompaña una de esas personas que no solo hace cuentas, sino que les da sentido humano, que habla de pobreza, pero pensando en cómo superarla, que habla de territorios, pero pensando en la gente que los habita. Economista, experto en política social, investigador, consultor y actual secretario de Integración Social de Bogotá. Una voz técnica, clara, pero profundamente comprometida con reducir desigualdades y transformar realidades. Roberto Angulo, qué bueno tenerte en este espacio y gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Úrsula, muchas gracias. Me encanta estar aquí conversando en este podcast tan interesante. Bueno, Roberto, vamos a iniciar con el tema en el cual eres experto y que nos cuentes un poquito a todos o nos ayudes a entender cómo se define la pobreza. Arranquemos como de lo macro y después vamos aterrizando este tema, pero me gustaría que pusiéramos el tema de pobreza, entender qué es, que nos puedas contar un poquito qué se entiende por pobreza. Bueno, no es una pregunta fácil, parece fácil, pero no es. Todavía los economistas se están poniendo de acuerdo que es. Tenemos unas definiciones más o menos provisionales que hemos aceptado. La primera, yo creo que es la que todos manejamos, es una definición de pobreza como una carencia de medios. No contar con los medios suficientes para tener una vida digna. En una economía de mercado es no contar con un ingreso suficiente para tener una vida digna. Entonces primero se puede medir por ingreso. Un hogar que no tenga o que no sea capaz de generar el ingreso mínimo que se requiere para tener una vida digna, eso es pobreza moderada, o el ingreso suficiente para poder adquirir una canasta básica alimentaria, que sería lo que es pobreza extrema. Eso es lo que llamamos en economía la pobreza medida por el lado de los medios, ¿sí? En el caso de Bogotá, ¿eso qué significa? Aquí traje el datico porque sabía que me iban a preguntar. En el caso de Bogotá, ¿qué significa pobreza moderada? Entonces, es que cada persona, ¿sí?, tenga un ingreso mensual de 592.000 pesos. ¿Sí? Cada persona en el hogar cuente con un ingreso per cápita de eso. Ok, estos serían 2 ingresos de esto más o menos por hogar. Per cápita. O sea, Per cápita sí, pero por hogar, incluyendo 2 adultos que aporten este ingreso. Claro, en este caso es un ingreso que es mensual, per cápita, entonces sería que todos los miembros del hogar en promedio tengan un ingreso de 592.000. Es decir, si tienes un niño en el hogar, tiene que ser papá, mamá y un niño, serían 592.000 por 3. Por 3. Exacto. Y ese valor para que alcance, o sea, un hogar con este ingreso per cápita, ¿cómo vive en Bogotá? Con elementos concretos. Entonces, esa línea se construye de la siguiente manera. Primero se hace una investigación muy exhaustiva. La gente cree que esto es como inventos a veces de expertos en su escritorio, pero detrás de esto está la operación estadística más importante, de mi juicio, y más compleja del DANE, que es la encuesta de ingresos y gastos. Uh-huh. Ahí sondeamos en qué gasta la gente, en qué se está gastando la plata los bogotanos en la muestra, digamos, del DANE para Bogotá. ¿Qué están comprando? ¿Sí? ¿Cuánto vale además lo que están comprando? Entonces primero aseguras una canasta alimentaria que cumpla con un mínimo calórico, ¿sí? ¿En qué momento empezamos a tener un nivel de ingreso que nos permite comprar esa canasta? Y después, a través de unos cálculos que hacen los econometristas, miran esa persona que es capaz de comprar o tiene la suficiencia para comprar esa canasta, ¿cuánto gasta en otros rubros? Uh-huh. Educación, entretenimiento, salud, vivienda, sobre todo. Entonces vamos a tener una canasta que cumple con esos rubros de alimentación y los rubros básicos de vivienda, educación, salud, entretenimiento. Se calcula sobre un ingreso y después se le aplica a toda la población. Pero para poder llegar allá
hacemos una investigación en que los encuestadores del DANE se le meten en la casa a la gente y les preguntan, oye, ¿ustedes en qué se están gastando el sueldo? Y esa es la pregunta, Sí. ¿cómo es esa repartición de los rubros para los bogotanos? Y si cambia dependiendo de las ciudades, o qué sería característico. Claro que cambia. Cambian los patrones de consumo, o sea, lo que compra la gente cambia. Lo que come un bogotano es distinto a lo que come un costeño. Me ha tocado oírlo a mí, pues que me crié en Barranquilla, después me vine para acá, ¿sí? La comida y la idiosincrasia que hay detrás de los patrones de consumo termina por determinar las líneas de pobreza. Los precios de las ciudades también son distintos. Los tamaños de los hogares son distintos. Entonces, esta investigación tiene ese nivel de detalle y se fijan unos umbrales de cuál es el umbral de la pobreza extrema, el mínimo calórico. ¿Y cuál es el umbral de pobreza moderada? Es un umbral de condiciones dignas, que es objeto de cualquier cantidad de discusiones, porque Sí. son juicios de valor. ¿Dónde se traza la línea? Detrás de cualquier medida de pobreza hay juicios de valor, y mientras eso sea así, vas a tener un poco de expertos discutiéndolo siempre. Por eso son como medidas provisionales. Entonces, esa es la definición, digamos, acá en Bogotá. Que no es sencilla, pero uno, o alguna vez yo había oído que para salir de la pobreza se necesitan pasar varias generaciones. ¿Qué tan cierto es eso? Hay muchos cálculos que se han hecho. Nosotros por ahí hicimos alguna vez un cálculo con Alejandro Gaviria, y lo que veíamos es que Colombia es de los países que son más inmóviles, es decir, que casi que la suerte de las personas termina dependiendo del sitio en el que nacieron, de lo que se llaman las características de origen. En Colombia se necesitan varias generaciones para salir de la pobreza. O sea, es real lo que estoy monetaria, preguntando. porque digamos que el éxito o el fracaso depende también de las características o del éxito o el fracaso de tus papás, ¿sí? De tu papá y de tu mamá, o del hogar en el que naciste. ¿Y cuántas generaciones se necesitan? Esa es una pregunta que me parece no tan fácil. La OECD tiene un cálculo que a mí no me deja tranquilo, que dice que son 11 generaciones. A mí me parece que es extremadamente largo. Lo que nosotros hemos visto en el paper que hicimos con Alejandro es que el 30% de las personas, ¿sí?, logra tener éxito o fracaso independientemente del éxito o el fracaso de sus padres en los deciles más bajos de población. Es decir, en Colombia solo 3 de cada 10 logra, en el momento de ese paper, que es como del 2010, liberarse, ¿sí?, de esa cadena de reproducción de pobreza que hay detrás de las características de origen. Solo 3 de cada 10 logran salir en una sola generación. ¿Y qué permite que salgan? Mejor dicho, una pregunta más existencial, ¿se puede salir de la pobreza? Por supuesto, pues digamos que sí, eso es como para eso estamos. Está ¿no? demasiado Sí. amplia la pregunta, Sí. pero Claro, digamos que sí, al final el cambio social es lo que se impone en la observación que hacemos nosotros de la realidad, ¿sí? También hay unas discusiones muy fuertes ahí de si ya la gente tiene el destino demarcado por el sitio en donde nace, pero pues por eso nosotros trabajamos con una agenda liberal en política pública, porque estamos convencidos de que sí podemos nivelar la cancha, ¿sí? Incluso después de que se hayan dado, incluso después de que la gente haya nacido en hogares pobres o pobres extremos. Básicamente los grandes movilizadores ahí son la atención integral a la primera infancia, eso está más que demostrado. También la calidad de la educación, ¿sí? También la ciudad misma, que eso importa para esta conversación. O Sí. sea, el cambio social también depende no solo de las características como intrínsecas de la persona y el hogar, sino del mercado laboral. ¿es más fácil Sí. salir de la pobreza en una ciudad como Bogotá que en una ciudad pequeña o en el campo? Por supuesto, porque Bogotá tiene una cantidad de oportunidades, ¿sí? La ciudad provee oportunidades. La ciudad es un generador de inclusión social e inclusión productiva. La nivelación de la cancha en una ciudad como Bogotá consiste en acercar a la población a esas oportunidades. Entonces, si uno trabaja, pues por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en los municipios del Atrato, en el Chocó, ¿sí? Los municipios no generan oportunidades. Todo lo que haga el Estado es lo único que hay, ¿sí? En una ciudad como Bogotá, la ciudad tiene un potencial, ¿sí?, de generación de crecimiento, de oportunidades de trabajo, tiene ideas, firmas, empresas que están pujando por
por producir, que generan oportunidades. La ciudad es una generadora de oportunidades, por eso existe la ciudad. O sea, nosotros nos acercamos y vivimos unos pegados a los otros. Porque a veces por uno eso piensa que la ciudad es un entorno más duro, más difícil para el que llega, para abrirse espacio en la ciudad. Claro, la ciudad también es un ámbito hostil en otros aspectos, ¿no? Pero fíjate y ahí sí estoy como en lo que dice un economista que se llama Edward Glaeser, y es que la ciudad, tenemos la historia del que llega a la ciudad y que enfrenta, digamos, dificultades, pero está llegando y siguen llegando. Es decir, la ciudad sigue atrayendo gente. Y si la ciudad atrae gente, es porque la ciudad ofrece oportunidades, ¿sí? A menos de que se trate, pues, de desplazamientos forzados por temas de conflicto, ¿sí? Eso es una migración forzada. Pero Bogotá está llena de población que vino a buscar oportunidades a Bogotá y siguen llegando. O sea, es la gran ciudad. Y esa es la prueba reina de que la ciudad ofrece oportunidades, que la gente siga llegando. Llegando y sigue buscando. Y eso pensando un poquito, claro, tú vienes de trabajar en otra escala, en nación, y ahora estás aterrizando un poco a la escala territorial, que creo que la vamos a explorar en esta charla, pero de manera general, ¿qué avances o retrocesos has visto en los temas de atención o de superación de pobreza en las ciudades? Vale, voy a volver a la primera pregunta para contestarte esta segunda, porque nos quedó faltando otra definición de pobreza, más allá de ingreso, ¿sí? También hay otras definiciones de pobreza. Otra que se ha ido posicionando mucho es la medición de pobreza multidimensional o el concepto multidimensional de pobreza. La primera que les dije es la de ingreso. Un hogar cuyo ingreso per cápita, distinto al salario mínimo, es el ingreso per cápita del hogar. En esta es la acumulación de privaciones en distintas dimensiones. Lo que dice el enfoque multidimensional es el ingreso no es una medida completa, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no se transan en el mercado, por ejemplo, el saneamiento, ¿sí? O por ejemplo, el sistema de salud, ¿sí? Entonces se crea estos conceptos de pobreza multidimensional, que es la acumulación de privaciones, acumulación simultánea de carencias en distintas dimensiones de calidad de vida, en dimensiones de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, y en la niñez y la juventud. Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional, que lo que hace es que mide esta acumulación simultánea, ¿sí? Cuando uno dice, listo, tengo esas dos medidas de pobreza, ambas están expresadas en los medios que usamos para el bienestar, tanto el ingreso como las variables que componen el índice de pobreza multidimensional son medios para el bienestar. La pobreza medida como una carencia acumulada. Entonces, ya teniendo esas dos medidas, en Bogotá hemos mejorado de manera considerable en los últimos 20 años, tanto en pobreza monetaria como multidimensional. Sí. Con el retroceso que todos vimos en pandemia, brutal, sobre todo en ingresos, pero Bogotá ha sido una ciudad que ha mejorado de forma acelerada, ¿sí? Su reducción de pobreza, tanto monetaria como multidimensional. Y la multidimensional incluso no se vio tan afectada en pandemia. Es decir, Bogotá tiene una resiliencia también a la crisis social de la pandemia en lo que tiene que ver con la parte multidimensional. Y ahí me das pie para amarrar esto a un tema que aquí en Planes y Planos nos interesa mucho, y es el tema territorial, es el tema de Bogotá. Hablemos un poquito de pobreza territorial o cómo percibes tú la relación de pobreza y territorio en Bogotá. ¿Hay alguna relación? Por supuesto, y yo creo que yo acepté este puesto en parte para entender eso, ¿sí? La dimensión urbana o la dimensión espacial o la dimensión territorial de la pobreza. En el espacio, la pobreza se refuerza, ¿sí? La trampa de pobreza se puede reforzar. Si estamos en un barrio en el que todos son igual de pobres, ¿sí? Todos somos igual de pobres, el acceso a oportunidades se va a ver limitado por estas condiciones de segregación. Por ejemplo, no hay una demanda potencial. Por ejemplo, si alguien quiere tener un negocio, poner una tienda, ¿sí? Vamos a estar en una situación en la que no hay una mezcla suficiente, digamos, los niveles de educación, al no haber una diversidad en los diferentes niveles de educación, tampoco se construyen grandes innovaciones. Entonces, la segregación, que es una característica espacial o territorial, es decir, no solamente soy pobre yo, sino que mis vecinos lo son, profundiza la pobreza,
¿sí? Y lo que hemos visto en algunos estudios es que la diversidad, por el contrario, rompe la trampa de pobreza. Entonces, si hay algo que puede romper la trampa de pobreza, es esa dimensión territorial. Claro, pero aquí tenemos un reto muy grande porque una cuarta parte del suelo urbano de Bogotá nació de manera informal. Entonces, toda esta ciudad, sobre todo la periferia, inicialmente pues ha costado llegar con los equipamientos, con los parques, con el espacio público, que es una de las bases, digamos, para equiparar o hacer un espacio público igualitario a lo largo de toda la ciudad. Entonces, ahí tenemos un reto bien grande. En servicios sociales, en integración social, ¿cómo se ve ese reto? Como de suplir esos déficits y traer estas condiciones para que la ciudad tenga una prestación de servicios o una, digamos, una ciudad igualitaria. Sí, igualitaria en el sentido del acceso, digamos, a los servicios, que esa es una de las cosas que me llama la atención de esta escala ciudad, es que nosotros vivimos en una paradoja, y es una paradoja que es estimulante, no es necesariamente trágica, y es la ciudad es concentración, ¿no? Porque la ciudad es concentración de personas y de tejido productivo. Eso es lo que hace una ciudad. La concentración, la ausencia de distancia entre los hogares y las empresas. Por eso hay partes que son densas, otras menos densas. Y por otro lado buscamos la igualdad en algún sentido. Entonces es como una paradoja medio rara, ¿no? Porque la ciudad es ciudad porque es concentrada y la concentración implica que vive el presidente de la multinacional que tiene el sueldo más caro de Colombia, pero al mismo tiempo puede vivir una persona en un pagadiario. Eso puede ocurrir en una ciudad y esa es la esencia de la ciudad. ¿Cómo hacemos para lograr igualdad en algún sentido? Entonces, ¿igualdad en qué sentido? En el acceso a oportunidades. ¿Cómo hacemos para que la población tenga nivelar la cancha de las oportunidades? Y ahí es donde viene algo muy interesante y es... yo ahorita pues que soy secretario de Integración Social, una de las cosas más difíciles de ser secretario de Integración Social es definir la Secretaría de Integración Social. ¿Ustedes qué hacen? Tenemos 47 servicios, 745 unidades operativas, infancia, hambre, comisarías, ¿sí? Todo eso. Es muy difícil explicarlo brevemente, pero el mapa nos explica a nosotros con solo verlo. El mapa de integración social. Tenemos una densificación de servicios sociales en el suroccidente de Bogotá y en donde está la pobreza. Nosotros conectamos a la población pobre y excluida con la ciudad a través de la nivelación de la cancha, poniendo esos servicios ahí. Claro, y hay como una equiparación, pero también hay un tema que tú mencionas, cuando te he oído hablar de eso, que es tolerancia a la diversidad, como un tema ya más amplio de sombrilla que tiene que empezar a permear a nuestra cultura para que no sea simplemente unos o que no sean unos sectores de ciertos niveles socioeconómicos, sino que realmente haya una composición social en toda la ciudad que reciba las diversidades y reciba los diferentes niveles socioeconómicos en los mismos espacios, ¿no? Está demostrado por muchos estudios, tanto a escala urbana como a escala nacional, que la diversidad es lo que puede detonar lo que los economistas llamamos rendimientos crecientes de la producción. Es decir, una reunión de un grupo diverso es capaz de generar una producción que excede que deja de ser proporcional al número de personas, ¿sí? Un beneficio que puede tener un crecimiento exponencial y acelerado. Los estudios en economía nos han demostrado eso, que es la diversidad lo que detona ideas no esperadas, que entonces alguien la coge y la vuelve una idea de negocio. Todo esto ocurre en la diversidad. Cuando las ciudades empiezan a tener intolerancia por la diversidad, pueden generar dos problemas. Pueden marchitar la posibilidad de generar riqueza y generar una ciudad fragmentada e inequitativa. Cuando yo he dicho este tema, que lo repito mucho últimamente por cierta intolerancia frente al habitante calle, a la comunidad en Vera que vive en Bogotá. Entonces la gente cree que eso es solamente un tema relacionado con la solidaridad, ¿sí? Pero yo creo que es la esencia de la ciudad. Yo creo que la esencia de la ciudad también vamos a crecer menos si somos intolerantes con la diversidad. Entonces, por ejemplo, ayer tenía esa conversación con unos empresarios que estaba hablando con unos gremios y le decían, no, es que el tema de los emberas no es solamente
para los que tenemos buen corazón y que queremos ayudar a una población que sea frágil, es que a ustedes también les conviene que haya diversidad en Bogotá, porque lo que estimula el crecimiento, que es de lo que se nutre también el tejido productivo, es de esa diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos trabajar y buscar diversidad, que es lo único que puede romper la trampa de pobreza en la ciudad? Yo tengo como esta idea, y es, la trampa de pobreza es ser pobre y vivir rodeado de pobreza, ¿sí? Uh-huh. Y lo único que puede romper esa trampa de pobreza es la diversidad, ¿sí? Es la ganancia que genera estar en un espacio urbano que sea diverso, en el sentido de que podamos mezclar ideas y mezclar conocimiento para generar riqueza. Son dos líneas, entonces un tema es el tema de la diversidad y también el tema que en el territorio y el espacio público y los servicios y todo se encuentren a lo largo de la ciudad disponibles para todos los ciudadanos de igual manera, ¿no? De acuerdo. Y hay una cosa interesante con la que arrancaste, y es porque también mezcla mucho como la visión como del arquitecto urbanista y el economista. Entonces sí, las ciudades arrancan, y en eso sí Laszlo Kerry decía, nosotros tenemos ya la ciudad que tenemos, o sea, no podemos soñar con que la ciudad hubiera empezado a existir de forma ordenada. Pero parte de esa espontaneidad que tiene Bogotá, que para ciertas reflexiones es disfuncional, por otro lado es lo que también nos ha dado la diversidad que tenemos, es decir, la gran diversidad que tiene una localidad como Ciudad Bolívar, o la gran diversidad que tiene una localidad como Bosa, también está dado por ese crecimiento espontáneo, ¿sí? Por un lado nos pone retos de espacio público, retos de diseño urbano, retos de acceso a servicios públicos, pero por otro lado le imprime la diversidad que tiene la ciudad, ¿sí? La diversidad que se respira, ir a Bosa, ir a Rafael Uribe, ir a Ciudad Bolívar, esa mezcla de población de todos lados de Colombia, ¿sí? Migrantes que tienen como ideas y están de alguna manera generándole una como vibración a la ciudad. Que yo creo que a veces no nos lo reconocemos, pero yo creo que Bogotá es una ciudad muy generosa con las personas que llegan de afuera a vivir acá. Y yo creo que... Completamente, ¿cierto? Completamente. Y no nos lo reconocemos, y yo creo que las ciudades de Colombia recibimos a las personas que van de afuera, las acogemos y las hacemos parte. Fíjate, tú llegaste de Barranquilla. Yo soy un ejemplo de y yo eso, creo que, que tú eres muy bogotano hoy en día y te identificas con muchos temas de Bogotá. Sí. Y creo que aquí... Sigo siendo hincha del Junior todavía. Bueno, ya iremos mejorando en eso, pero fíjate que Bogotá tiene eso. Bogotá es una ciudad que acoge a las personas, que se vuelve el hogar de muchos migrantes o de muchas personas de afuera de Bogotá, y la gente se siente y se va haciendo parte de Bogotá, ¿no? No lo podemos perder. Yo creo que lo que dices es cierto, pero yo también he experimentado ahorita que soy secretario, he experimentado otras cosas. Digamos, como ciudadano, tengo la idea de que Bogotá es generosa y es diversa, pero ya trabajando acá en integración social, uno a veces se da cuenta, bueno, por ejemplo, el tema de habitantes de calle, ¿sí? Entonces, y es un tema que tú has sido testigo, que yo lo he sido como un disco rayado en esto, y es, por ejemplo, cuando alguien habla de la problemática de habitabilidad en calle, siempre arranca, bueno, Bogotá tiene un problema de basuras, de inseguridad, de plagas y de habitantes de calle. Entonces, siempre sale en el cuadrante de los problemas y las plagas, pero estamos hablando de ciudadanos. Es el único ciudadano que aparece y que existe en el cuadrante de los problemas y las plagas de Bogotá, casi que inconscientemente. Yo creo que tú tuviste hace poco una experiencia en Brasil donde viste otra manera de percibir la situación del habitante de calle, entonces ¿no? Nosotros acá tenemos un conflicto, y a nosotros nos llaman mucho porque la gente, digamos, hay un conflicto ciudadano, hay una tensión ciudadana por la presencia del habitante de calle en algunos barrios, ¿sí? Yo llegué a Sao Paulo hace un par de meses, un mes, y les decía, bueno, ese es uno de los problemas de nosotros aquí, no es solamente la inclusión del habitante de calle, sino cómo hacemos para resolver las tensiones ciudadanas alrededor de la habitabilidad en calle. Y yo le preguntaba a los de Sao Paulo, bueno, y ustedes me han hablado todo el tiempo de los servicios de habitabilidad en calle, pero ¿y cómo resuelven ese tema? Tratando de buscar la fórmula o algún consejo. Y me decían, pero ¿cuál conflicto?
No, ¿cuál conflicto? O sea, como se sorprendieron un poco por la fijación que yo tenía frente a ese tema y me dijeron, no, aquí, digamos, máximo tenemos un tema de indiferencia, pero tenemos incluso líneas telefónicas en donde la gente llama, pero para decir que ayuden a un habitante de calle que está en problemas. A nosotros nos llaman para que retiremos al habitante de calle, para que lo retiremos. Entonces me acuerdo que varias veces nos llaman, vea que aquí hay un habitante de calle, y uno ahí mira la foto. Es muy fuerte esa diferencia. Y está el habitante de calle en una banca percepción de un parque. Entonces yo, ¿por qué vamos a retirarlo de ahí? Si está en una banca del parque, ¿sí? Pero también es cierto que muchas veces el habitante de calle genera conflictos y tensiones y que tenemos que resolver. Pero lo que yo he visto es que de alguna manera, en algunos temas tipo habitante de calle o el tema de los Embera, que es un tema que ahorita está también muy mediático, casi que me he visto como pidiendo permiso para hacer política social. Es decir, uno no debería pedir permiso para cumplir el mandato de la Constitución. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo como sociedad en la Constitución que no vamos a discriminar ni estigmatizar a la población en ninguna parte, tampoco en los barrios y en el espacio urbano. Y yo creo que en Bogotá tenemos una tensión que si no la tramitamos bien, y todos tenemos que trabajar en eso, nosotros como secretarios, la comunidad, para que no escale una narrativa de la intolerancia, porque el día que nosotros no toleremos al diferente, no solamente vamos a estar en una ciudad inequitativa, sino en una ciudad que no es capaz de generar riqueza, ¿sí? Porque es la diversidad lo que la genera. Entonces muchas veces a mí me toca entrar pidiendo permiso, ¿no? Venga, ¿qué hacemos con los habitantes de calle? No, sáquelos de ahí, no los queremos ver, ¿sí? Con la población en Vera lo mismo. Bueno, listo, vamos a hacer entonces un servicio nuevo a habitante de calle. Perfecto, hagan todos los que quieran, pero en este barrio no. O enfrente de mi casa no, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos de acuerdo... Que eso pasa para muchas cosas, ¿no? Si nosotros estamos de acuerdo con la inclusión, pero enfrente de mi casa no, vamos a tener una ciudad fallida. De acuerdo. Con toda seguridad. ¿Sí? Y fíjate, Roberto, que esto que tú estás contando es una escala de ciudad distinta a la que tú venías trabajando en Nación, que es esta escala del territorio. Estamos llegando casi al habitante de calle. ¿Qué más encontraste tú ahora en este rol al hacer ese, llamémoslo, zoom a la pobreza? ¿Qué descubriste? O sea, entendiendo que desde la teoría no se puede llegar a la vivencia de cada uno en el territorio, ¿qué descubriste tú como secretario? Sí, vale. Voy a hablar de dos hallazgos, tengo más, pero hay dos que son muy importantes. El primero es más como hacedor de política, ¿sí? Como desde esa perspectiva, como pasar de la Nación. Yo estuve en DNP como 10 años, estuve en DPS como 2 años y medio, ¿sí? Y yo sabía que quería experimentar como la escala ciudad, ¿sí? Eso sí era algo que yo tenía como en mente, por eso acepté. Pero digamos que lo que me he enfrentado no me lo esperaba, y es como trabajar, como hacer política pública en la ciudad, es como amplificas la felicidad y el dolor asociado a hacer política pública para la reducción de la pobreza. Es decir, recibe uno la felicidad de poder aportar a las transformaciones sociales, la recibe uno más en la piel que cuando está en la Nación, pues porque uno habla con los beneficiarios, los visita, conversa. Yo tengo varios amigos beneficiarios que ya son amigos con los que hablo con mucha frecuencia. Entonces todo lo bueno se amplifica, pero todo lo malo también, porque uno queda expuesto en primera línea. Y además yo decía que las últimas 2 películas de Mad Max tienen unos que son como unas guerras en el desierto, que tienen unos soldados, pero ya no es como Mel Gibson. Esas eran las vías. O sea, las 2 últimas nuevas. Mira, las 2 últimas tienen como unos ejércitos que van en unos carros. ¿Tú ves eso? Sí, y ellos están puestos en la defensa de los carros, los soldados, que son como kamikazes, y van allá amarrados. Eso es trabajar en la escala urbana. Lo bueno y lo malo lo recibes todo de frente, ¿sí? Por ejemplo, la presión política.
la presión política o enfrentar la restricción política en la escala urbana, ¿sí? Discutir sobre la captura de muchas cosas en la ciudad por parte de intereses particulares, de algunos grupos políticos. Todo eso se vive de frente porque lo estás conversando directamente con las personas y los actores. Por poner un ejemplo, cuando hicimos el censo habitante de calle que fuimos a censar, yo me enfrenté en la calle a un Saiyajin que no me dejó pasar. Punto. No sabía, el tipo no sabía seguramente quién era uno, pues porque uno estaba ahí encuestando, pero vives la captura también del territorio, el que no te deja pasar a seguir encuestando en una zona difícil. Y empiezas a conocer las lógicas del territorio que son las propias. Eso no es algo abstracto que te están contando en una reunión, sino que tú misma estás hablando con el Saiyajin, entre comillas, que no te va a dejar pasar. ¿Sí? O yo les he dicho a todos mis amigos, les he dicho, a mí me extorsionan todas las semanas. Todas las semanas llega alguien a mi oficina a tratar de extorsionarme. Si no me da tal cosa, hago tal cosa. Si no me da tal cosa, hago tal cosa. Es la presión política o la dimensión política que es inherente al desarrollo. Sin eso no existiría desarrollo. Y la estamos viviendo, digamos, en primera fila. Desde el punto de vista de los temas de pobreza, un hallazgo importante en el cual hemos estado tú y yo y nuestros equipos conjuntamente es el tema de pagadiarios. Que sobre eso quiero que me cuentes un poquito qué encontraste y qué universo o qué comprensión nueva de la pobreza te ha traído este trabajo que venimos haciendo en Pagadiarios. Cuéntale un poquito a la gente también qué son los Pagadiarios y cuál fue el trabajo que se hizo. Sí, yo creo que estamos haciendo. Yo creo que aquí hay una cosa muy, muy importante y es que en este tema de los Pagadiarios es donde adquiere sentido esa pregunta tuya sobre la dimensión territorial de la pobreza. Sin la dimensión territorial no podemos entender los pagadiarios. ¿Sí? O sea, los expertos se tiran por un balcón y no van a entender, digamos, qué es eso. ¿Qué es lo que pasa? Los inquilinatos tipo pagadiarios son unas soluciones habitacionales que alquilan los cuartos o los apartamentos por un día, una semana o en todo caso periodicidades menores a un mes. Al ser una forma de habitabilidad que no está asociada a una residencia habitual, porque la residencia habitual es vivir más de 6 meses en el mismo sitio, el pagadiario queda por fuera del diseño de las operaciones estadísticas convencionales, que son las encuestas del DANE. Porque por ingreso no entrarían. No, porque no entran ni siquiera en el operativo, no entran en el mapa del universo visible de unidades residenciales a encuestar. Aún si no supieras el ingreso, nada, no los visitan, ¿sí? Porque no son residencias habituales. No están en el mapa del DANE no aparecen los pagadiarios, no aparecen. Hay algunos que son híbridos, que terminan apareciendo porque son híbridos, pero no aparecen porque no son residencias habituales y en el DANE solo se encuestan residencias habituales. El Sisbén hereda, digamos, esa limitación, que en el caso del DANE no es una limitación, en el caso del Sisbén sí lo es, porque se está buscando a los pobres. Entonces, esta población queda invisible del radar de la política social. Entonces es una paradoja porque uno le pregunta a alguien, a un ciudadano a pie, ¿dónde está la gente más fregada del barrio? Allá en el pagadiario Los Mártires. Pero ese pagadiario es invisible para el Sisbén. Ese pagadiario era invisible para la política social. Pero todos sabíamos que ahí estaba la gente más fregada, ¿sí? Entonces, ahí pues es todo este trabajo que hemos emprendido conjuntamente, integración social y planeación distrital, hacer en un primer paso visible estadísticamente esta población. Y no es una necesidad para investigar, es hacerlos visibles estadísticamente para que puedan ser objeto de focalización, para que los tengamos en el radar. Entonces, ustedes diseñaron un instrumento, construimos una encuesta, ¿sí? Y fuimos a hacer un operativo para hacerlos visibles estadísticamente. Al llegar ahí, nos dimos cuenta que no podíamos estar haciendo una encuesta y tener un niño en desnutrición al lado y no hacer nada. Como Estado no existe la posibilidad de inacción. Sí. Entonces, inventamos un operativo que es inédito, yo diría en la política social, porque genera la encuesta que hace visibilidad estadística, activa una oferta de emergencia, y también puede activar una oferta de mediano y largo plazo al crear el nuevo listado de focalización. Entonces, estamos innovando en política social realmente. Estamos yendo a donde no se había ido de forma estructural. ¿Y qué aprendizaje hay aquí? Cuando uno mira el pagadiario cuesta entre
entre 15 y 18.000 pesos por persona el día. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hogar vive ahí y le pasan la metodología de medición de pobreza que les dije, de pobreza extrema, por ejemplo, que son una línea de 273.000 pesos, probablemente no es pobre extremo, porque tiene para el pagadiario. Y probablemente no es pobre moderado tampoco, porque tiene para el pagadiario. Se te quedó inútil la clasificación. Y eso le cruza los cables a cualquier experto en pobreza, a cualquiera. ¿Por qué hay gente muriéndose de hambre y es no pobre monetario? Cualquiera. Entonces empiezan, no, pero ¿cómo así? Es un error de medición. ¿Qué pasó? Alguien la embarró en la encuesta. No, esa es la pregunta que quedó mal hecha. No. Esa persona puede ser no pobre monetario, pero toma una decisión de localización, vivir en Los Mártires, que le implica sacrificar alimentación. Y puede tener hambre y desnutrición y ser no pobre monetario por su decisión de localización. Lo que está determinando todo es la decisión de localización de ese hogar. Y para poder entender lo que ocurre en los pagadiarios, lo que tenemos que entender es eso. ¿Qué determinan las decisiones de localización de las personas en la ciudad? No se puede entender la pobreza si no se entiende eso. Entonces, cuando uno ya empieza a entender esto, dice, oiga, hay gente con desnutrición, personas mayores con desnutrición, violencia en el contexto familiar, el 80% consume menos de 3 comidas diarias en un pagadiario. ¿Por qué ocurre todo esto si esa persona tiene un ingreso por encima de la línea de pobreza? Porque se lo está gastando en esa localización. No tiene la liquidez para hacerlo en un contrato mensual, ¿sí? Planeado a un año, solamente vida de destajo, y además necesita esa localización. En el momento en que la persona toma esa decisión, sacrifica sus condiciones de vida en el resto. Y puede estar peor que cualquier otro hogar de Bogotá. Sí. Puede estar peor que un hogar pobre extremo en Usme, alguien que vive en un pagadiario. Y eso es un hallazgo muy interesante desde el punto de vista del estudio de la pobreza, porque eso sí nos muestra a nosotros que ningún indicador es perfecto y que el indicador de pobreza monetaria no es suficiente, tampoco el de pobreza multidimensional para entender eso. Tenemos que entender la decisión de localización y cómo juega esto en las condiciones de vida de la gente. Yo creo que eso es un gran hallazgo, ¿no? Y un camino por recorrer. Total. Sobre el cual trabajar. Yo vivo asombrado con eso, vivo asombrado visitando los pagadiarios y tratando de entender esa realidad. Y ahora que dices que recorres pagadiarios, Roberto, yo te puedo llamar a las 6 de la mañana y tú contestas, te puedo llamar a las 10 de la noche y tú contestas, estás en territorio, después llegas a tu oficina, te veo atendiendo medios, te veo trabajando con tu equipo, te veo constantemente, tu día yo creo que dura más de 24 horas. ¿Qué te mueve, Roberto? ¿Qué es lo que te mueve a ti como persona en tu oficio o en tu vida? Sí, yo creo que bueno, esa pregunta también es bien difícil. No, yo no sé. Yo creo que hay como es un revuelto de cosas, yo diría. Primero, pues hay como un tema, pues hay una influencia también familiar sobre uno, cómo se toma aquellas cosas por las que tiene unas convicciones, ¿no? Con mi papá, mi mamá, mis abuelos. Me acostumbré a vivir como en hogares que se toman excesivamente en serio lo que hacen, ¿no? Entonces es como eso por un lado. Por otro lado, mi aproximación a la economía siempre estuvo marcada por estos temas de bienestar y el conocimiento, digamos, o sea, la gente cree que a veces se estudia economía para ser millonario y yo creo que no, o que el que estudia economía es para trabajar en la bolsa de valores o algo así. No, tampoco, la economía casi no da herramientas para eso. Al final la economía es como un conocimiento para mejorar el entorno, ¿no? Eso es lo que está ahí. El conocimiento de la economía sirve es para mejorar el entorno en el que uno vive. Pues, y si uno quiere aplicarlo, pues ahí es donde está. Pero también hay otro tema, yo creo que viene de mi formación en el colegio con los jesuitas, en esa importancia de poner el conocimiento al servicio y mejorar el entorno. Yo creo que es inescapable esa influencia jesuítica. A pesar de que yo no me confirmé y me declaré ateo desde noveno, creo que sí me quedó esa vocación de que el conocimiento siempre estuviera puesto al servicio de mejorar lo que le pasa a uno en el entorno. No tienen que ser cosas épicas, ¿no? Pues no es jugar a ser un mesías, sino a mejorar simplemente el entorno. Si uno está en un sitio, entonces
que en ese entorno próximo las cosas estén mejor y poner el conocimiento a eso. Yo creo que ese revuelto de cosas y una curiosidad pues es lo que me lleva a eso, pero a mí me gusta mucho el trabajo, o sea, a mí me encanta este trabajo. Eso te iba a decir, en esa visión, ¿tú querías o querías en algún momento llegar a este cargo, a secretario de Integración y poder trabajar directamente en este tema que tanto le has dedicado? Sí, digamos que yo ya había trabajado mucho en el gobierno nacional. Tuve muchas experiencias muy importantes, ¿sí? Además de la formación técnica que pude tener en planeación nacional y de todos los temas de medición. Yo creo que el DPS me cambió bastante, me tocó todo el rediseño de Familias en Acción en todo el país. Creamos la segunda versión de Jóvenes en Acción. A mí me tocó hacer hasta los sorteos de vivienda gratis. Yo era el que le manejaba la bolera. las bolitas en los sorteos sí, las baloteras en los sorteos de vivienda gratis, todo esto. Pero siempre tenía como la piquiña sobre la escala urbana, porque intuía, y todavía lo intuyo, que el gran potencial, digamos, para poder reducir pobreza está en los rendimientos crecientes a escala, que son los que generan las ciudades. Yo creo que son las ciudades y el sistema de ciudades los que les pueden torcer el cuello a la pobreza en Colombia, ¿sí? Yo creo que ese es un tema clave. Incluso la pobreza rural se puede vencer con el efecto que puedan tener los sistemas de ciudades, ¿sí? Porque son los que tienen el gran potencial de oportunidades y de crecimiento. Entonces lo quería hacer. Ahora, no es que fuera un anhelo como que yo estuviera esperándolo. Yo monté una empresa, estaba muy contento. En el momento en que Galán me invita, entonces digamos, se me viene encima que es una gran ventana de oportunidad. Cuando Galán me llama, es el 29 de diciembre, ¿sí? Yo creo que yo fui el último secretario quién sabe cuánta gente le dijo que no al alcalde hasta que llegué yo. Yo ya tenía mucha información, yo ya tenía información de todos los demás nombramientos, ¿sí? Entonces me parecía que el equipo era interesante, me gustaba el proyecto y de repente dije que sí y lo veo como una ventana de oportunidad. Yo sé que no se va a repetir, digamos, no se va a repetir la posibilidad de estar tan cerca, de estar como los soldados de Mad Max. No se va a repetir, eso no lo voy a poder hacer cuando ya no esté en este trabajo, ir a recorrer los canales de Bogotá para poder entender y ver qué podemos hacer con los habitantes de calle que viven en canales, o irme a los pagadiarios, o irme a ver los servicios de personas mayores, o a tratar de ver en dónde están las localidades que están generando más personas mayores en abandono, o irme a timonear el tema de las comisarías de familia. ¿En dónde va a estar uno otra vez? ¿Sí? ¿O qué tiene que pasar para que uno otra vez vuelva a experimentar eso? Entonces soy como tan consciente de esa ventana de oportunidad que trato como de trabajar mucho, y es lo que le he transmitido al equipo. Y es que tenemos una ventana de oportunidad en la que tenemos que hacer unas grandes transformaciones, y que es una ventana que es cortica, ¿sí? Y que tenemos que aprovecharla. Y así estamos. Fantástico. Y dejar unas semillas, ¿no? Dejar unos procesos y cambiar procesos. Cambiar mentalidades, sí. Exacto. De eso se trata el legado. Y creo que esas semillas también tienen mucho que ver con trabajar articuladamente, que eso no sea como un embeleco de solo una secretaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con pagadiarios y con habitantes de calle, el trabajo de primera infancia con educación, incorporamos, por ejemplo, la Secretaría de Salud en el abordaje territorial de habitante de calle. La articulación también genera sostenibilidad, digamos, y cambio estructural, ¿no? La articulación y tratar de trabajar. La pobreza, pues, es multidimensional, por consiguiente exige estrategias multisectoriales. No, te voy a hacer unas preguntas rápidas y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza, que se te venga a la cabeza. Una palabra que defina lo que significa inclusión para ti. Acceso a oportunidades. ¿Una palabra? Sí. No, una frase. Una frase. Pues. Ciudadanía, acceso a oportunidades y ciudadanía. Un lugar de Bogotá que te inspire por su transformación. Siempre me ha gustado mucho la zona de la Luis Ángel Arango, el Fondo de Cultura Económica, como todo ese pedazo. Uh-huh.
ha sido muy importante para mi vida, pues porque me gusta mucho el museo, bueno, el Museo Botero, la Luis Ángel, como el Juan Valdés que está ahí, y lo he vivido en muchas etapas de mi vida, como en universidad, trabajo, ¿sí? Entonces creo que ese pedazo me define bastante. Una causa social que te moviliza profundamente. Todo lo que hemos hablado, yo creo que pensar en que haya igualdad de oportunidades o avanzar, digamos, yo creo que es aspiracional, uno nunca lo va a ver, pero sí es como cuando empecé a trabajar, yo me acuerdo que poníamos que la pobreza en Colombia era el 60%, ¿sí? Era el dato que poníamos, ya vamos en 20 y pico. Seguir viendo esa trayectoria, o sea, como seguir aportando a la igualdad de oportunidades y la reducción de la pobreza, pues es eso. Un libro o un autor que te marcó o que quieras destacar por alguna bogotano, razón. digamos que sea bogotano para seguir en esta tónica, porque me gusta, a mí me encanta José Asunción Silva, soy un gran lector me gusta pues la obra de él es muy breve y creo que es uno de los mejores escritores de Colombia, talla universal, y creo que Bogotá está ahí, ¿no? Bogotá está ahí detrás de su novela de Sobremesa. Es una persona que está viajando por Europa, pero está pensando todo el día en Bogotá. Y la poesía de Silva también es de alguna forma Bogotá, ¿no? Entonces, y muy pocos saben que tú escribes poesía también, ¿no? Sí, escribí, sí, digamos que sí. Alguna vez hice hasta recitales y todo. Me gusta la literatura, creo que no puedo parar de leer literatura. Si dejo de leer literatura me da ansiedad. Creo que necesito siempre estar de alguna forma... uno se satura de realidad, uno se satura de lo que dice un poquito Vargas Llosa, o sea, uno a veces deja de estar conforme con la vida de uno y necesita de vidas ajenas, ¿no? Ese apetito de vidas ajenas te hace o muy chismoso o lector de literatura y de ficción. Entonces yo creo que tengo ese apetito de vidas ajenas. Un plan imperdible en Bogotá, algo que te guste hacer en Bogotá. Me gusta ir al centro, me gusta mucho ir a Merlín los fines de semana, una librería que queda en el centro. Creo que ese es un plan imperdible. Me gusta salir a solearme al Parque El Virrey, también creo que leer ahí también me parece chévere. Ir a buscar, pues el equipo lo sabe, a mí me encanta buscar sitios de comida típica en Bogotá, o sea, como saber exactamente en dónde venden el mejor caldo, el mejor solarriga, la mejor chuleta, la mejor lechona. Ahí les podría dar también un tour de comida típica en Bogotá. Bueno, una pregunta que no está en mi lista, pero que me parece importante que nos resuelvas es ¿por qué te gusta el reggaetón? Me encanta el reggaetón, de hecho. Por eso quiero explorar esa última pregunta. No me gustaba y creo que fue una de las cosas, cuando uno tiene hijos, aprende mucho con ellos, ¿no? O sea, y yo creo que la esencia de ser papá es esa, no es como uno enseñarle al hijo, sino como vivir juntos, descubrir cosas con los hijos. Una vez yo estaba en el colegio de la niña y estaba sonando una canción de Daddy Yankee que me acuerdo que se llama Dura, que hoy me gusta mucho. Y estaban los niños bailando con un entusiasmo y una coordinación que yo creo que ninguna otra idea podía generar eso, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando y dije, yo no sé, yo creo que he sido como muy radical, como que no me gustaba en ese momento, eso fue hace rato, ¿sí? Yo voy a ponerme a indagar con esta música porque es que los niños sí logran entusiasmarse y coordinarse con eso, ¿sí? Entonces me puse a investigar y voy a escuchar y me empezó a gustar mucho. Me quedó gustando, pues. Y me empecé a dar cuenta que el reggaetón tiene una cosa muy interesante. Y cuando uno mira el recorrido del reggaetón yo después terminé armando una conferencia de reggaetón y la di en varias universidades, que se llamaba El reggaetón y la escalera rota de la movilidad social. Entonces yo me di cuenta que el reggaetón era también una expresión Era una expresión de inclusión, de gente que estaba saliendo o luchaba por salir, algunas salidas, algunos fallidos, algunas, sí, como Héctor El Father, por ejemplo, es un reggaetonero clásico que tuvo una salida fallida y terminó pues mal, y después le fue mejor, pero tú tienes gente que fracasa o que tiene éxito en las canciones de reggaetón, buscando riqueza y buscando salir
de un gueto en donde nació el reggaetón, era en Villa Kennedy, ¿no? En Puerto Rico. Entonces hay una huella de movilidad social detrás del reggaetón, por efímero y frívolo que parezca en sus letras, e incluso en su calidad o sofisticación musical. El reggaetón sí tiene una estela y tiene una marca de gente que está saliendo de la exclusión y está conformando una nueva clase social, ¿sí? Entonces el reggaetón tiene todo eso. ¿Reggaetoneros bogotanos hay? Reggaetoneros bogotanos, no tengo uno medio bueno. No conozco. Sí, no, Medellín, en Colombia, pues Medellín es la meca a nivel global, fue la meca del reggaetón mucho tiempo. Después de Puerto Rico fue Medellín, hoy se están moviendo un poco hacia Argentina también. Entonces me gusta por eso, me gusta porque el reggaetón de alguna manera ya lleva 20 años ya no es una moda, ¿no? El reggaetón yo creo que hay que tomárselo en serio, incluso nada más por pregunta sociológica, ¿no? Y lleva a eso, gente saliendo de un gueto y gente que trata de formar una clase media. Por eso el reggaetón, la gente se le burla tanto, que es el tipo que quiere tener plata, el que quiere tener riqueza, y ahí hay una cantidad de vidas que nos informan sobre eso, que puede ser muy interesante. Deberíamos un día hacer Además un podcast. me gusta, digamos, sí. En términos de lo más, ya en términos más concretos me divierte y me gustan muchos cantantes de reggaetón. Hay mucha basura, pero también hay muchas cosas buenas. Un día podemos hacer podcast de reggaetón. Sí, lo hacemos. Bueno, y la última pregunta, Roberto, ¿planes o planos? Cada vez más planos. Cada vez más planos, sí. Buena pregunta. Yo creo que no existe alguien que haya estado en tantos planes de desarrollo como yo. Yo creo que ya lo veo como una maldición. He estado en 5 planes de desarrollo en mi vida, o 6. Y cada vez me convenzo más que los planos pueden resumir más cosas. Entonces diría más planos que planes, ¿sí? De ambos, pero más planos que planes sería mi respuesta. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto hablar de este tema tan importante que es el tema de la pobreza y ver cómo los caminos y las rutas de superación y de salir adelante en los temas de pobreza, y conocer esa parte de ti el gusto por el reggaetón y lo que te motiva, pues también fue una muy buena experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Exactamente. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy chévere. A ti, muchas gracias, Roberto. Esto fue Planes y Planos. Hoy estuvimos con Roberto Angulo, secretario de Integración Social. Acompáñennos en todas nuestras redes sociales.